Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras de Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Y aquí estamos, un sábado del programa número, Marce... 96. Ah, bueno, 96. En, como siempre, un mundo y una América Latina muy convulsionada. Bueno, yo contenta de estar acá de regreso y como saben, este es un programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Y bueno, ¿qué tal, Telma? ¿Cómo estás? Muy bien, acá con muchas ganas de compartir con ustedes las novedades. Por supuesto, vamos a hablar de Venezuela, también del discurso que acaba de decir. No, perdón, no fue un discurso, fue una clase magistral de Cristina Fernández de Kirchner en México, donde también se refirió a las elecciones de Venezuela. Y bueno, con temas también de Oriente Medio, temas varios para charlar, porque como siempre decimos, fue una semana muy movida. ¿Cuándo no? ¿Y qué tal, Marce Rodríguez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, como dice Telma, en una semana con muchos temas, pero bueno, con la ansiedad especial pudimos hablar con vos, con Atilio, la semana pasada cuando estaban en Caracas. Sí. La verdad que fue muy contento de que se haya podido hacer bien la conexión, que ustedes aparte, pudieran conectarse bien, que estaban en la situación más compleja, ¿no? Claro, y que salir en vivo desde el lugar de la noticia y de los hechos es bárbaro. La verdad que sí. Ahora, bueno, acá expectantes para que nos cuenten la experiencia de estas jornadas calientes, ¿no? Y que se siguen viviendo respecto a la elección en Venezuela. Bien caliente, así es. Bueno, en un ratito vamos a estar comunicadas con Atilio, que se quedó, va a estar en el programa, pero se quedó en su casita porque está muy afónico. Bueno, fueron días, como decíamos, muy intensos allá en Caracas, donde estuvimos, y también aquí. Así que, y también Fede, también está medio enfermucho, que también Fede estuvo allá en Venezuela, así que le mandamos un abrazo grande. Pero creo que ya está Atilio comunicado con nosotras y nosotros. Atilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, tratando de hacer un poquito de reposo porque fue bastante duro todo el viaje y la actividad que tuvimos allá y me afectó mucho la voz. Y bueno, para el colmo, ayer tuve una conferencia muy larga, qué sé yo, el público se entusiasmó y quedé liquidado. Ahora recién estoy recuperando un poco la voz, pero bueno, feliz por estar acá, participar en este programa, muchísimas cosas que compartir con nuestra orientada, así que bueno, nada, vos sos la conducción del programa. Acá yo estoy, cuando me den un entro, y si no, me callo la boca y escucho, ¿ok? No, podés sentirte como en tu programa, Tilio. Podés hablar cuando quieras, aunque por ahí, como no estamos acá en el estudio, cuando tengas ganas vos, entrás, te metés, hablás, no, sí levantar la mano, no hace falta. Bueno, sí, como todo el mundo, lamentablemente, ¿no? Porque Venezuela, como siempre decimos, no elige estar en el ojo de la tormenta, pero la ponen sistemáticamente hace 25 años, desde que fue la vanguardia de un proceso de transformaciones en América Latina y ha sobrevivido a un sinnúmero de ataques multidimensionales de todo tipo, que siempre tratamos de repasar en este programa, pero ahora está especialmente, como saben, en el ojo de la tormenta, sufriendo un ataque realmente inédito, ¿no? Ellas hablan de cibergolpe de Estado. Pero bueno, ¿por dónde empezar? También veníamos escuchando, yo pedaleando en la bicicleta mientras llegaba para acá, veníamos escuchando el discurso, la clase de Cristina Fernández de Kirchner, donde también se refirió, como no podía ser de otra manera, porque es el tema que han instalado globalmente, la cuestión de Venezuela. Hizo un listado, digamos, de todos los momentos en que fue afectado. Habló del golpe contra Hugo Chávez del año 2002, habló del bloqueo, dijo algo muy interesante, es lo bloqueo. Dice, no hay ningún economista, sea de la línea que sea, desde los monetaristas, neoliberales, o Carlos Marx, o quien fuera, que hable de la situación de bloqueo, porque es inexistente, obviamente, es una coacción política, ¿no es cierto? Y habló de los dos países justamente bloqueados, que son nada más y nada menos que Cuba y Venezuela, por osar
hacer una propuesta que no le gusta al imperio. Así es, sí, realmente enmarcó muy bien históricamente la situación que hoy vive en Venezuela, de estos ataques, el bloqueo de los sistemáticos, también ataques, y también dijo, yo no pude tomar nota como lo hice de la primera parte del discurso porque estaba pedaleando, pero lo que nos recordamos, sí, también dijo, quienes desde acá, por lo menos de Argentina, acusan a Venezuela de dictadura, fíjense que sin nombrarlo, se refería a Macri, es el que financió, apoyó y hasta le dio armas. Con nuestra plata. Con la nuestra. Hasta le dio armas a los golpistas fascistas en en Bolivia. Para dar el golpe contra Evo Morales en 2019. También son... Aclaró que casi lo matan. Que salvó su vida de casualidad. Exacto. Y también son los mismos que hoy van a visitar a Astiz en la cárcel, ¿no? Exacto. Repito, los que acusan de dictadura a Venezuela. Así que abramos muy bien los ojos. Los que van a visitar a Astiz. Bueno, y no me acuerdo qué otra cuestión más, pero la enmarcó muy bien y después terminó diciendo respecto a Venezuela que ella se sumaba a las voces muy equilibradas de los presidentes Petro de Colombia, Lula de Brasil y Andrés Manuel López Obrador, quienes, bueno, justamente también contemplan la situación venezolana y los ataques recibidos, ponen en primer plano la necesidad imperiosa de respetar la autodeterminación de cada país y la no injerencia, ¿no?, de Estados Unidos y de quien sea. Además y también, de reivindicar el sistema electoral venezolano. Exactamente, ¿no? Reivindican el sistema electoral venezolano y bueno, y reclaman la publicación completa de los resultados electorales. El famoso publica en las actas, que es relativo. Ahora lo vamos a explicar. No, quería agregar algo que me pareció que bardeó un poquito a María Corina Machado, porque dijo, fue a la clandestinidad, pero por suerte duró poco. Se ve que no era una dictadura tan feroz. La clandestinidad duró apenas unas horas, porque hoy ya la vi que estaba en una marcha. Bueno, tiene esas cosas, Cristina, ¿no?, que de repente es un poco graciosa y satírica al criticar a algunos personajes políticos. ¿Lo bien que hace Atilio? No, que realmente el tema, ¿verdad?, de la clandestinidad, el pase a la clandestinidad de María Corina Machado fue una de las grandes notas cómicas de estos últimos días. Digamos. Vos imaginate una mujer que estuvo yendo y viniendo por toda Venezuela sin ninguna clase de limitación, y propalando mentiras, insultos, promoviendo la violencia, y realmente, si te digo, una de las conclusiones que yo saco, de las lecciones que yo saco de este viaje reciente, que lo vamos a charlar después, fue la excesiva benevolencia o lo benigno que fue el gobierno venezolano con una oposición claramente insurreccional, golpista, ¿verdad? Y creo que el caso de María Corina viene de antes, porque vuelvo a insistir yo en algo que para la audiencia tal vez no sé si quedó claro. Esa mujer, si hubiera hecho lo que hizo en Venezuela contra su país, pidiendo una invasión, pidiendo sanciones, pidiendo que haya un golpe militar con la ayuda del gobierno extranjero, en otro país estaría presa desde hace mucho tiempo, y en Estados Unidos probablemente la hubieran enviado a una perpetua o directamente a pena de muerte. Sin embargo, en Venezuela, ¿verdad?, país caribeño donde todo es risa, fantasía, alegría, tomamos un ron, nos olvidamos de todo, pudo hacer de todo esta mujer. No, y es más, la cuidaban, Atilio, porque tenían miedo desde el gobierno de que hubiera una especie de autoatentado para adjudicárselo al oficialismo, al gobierno, así que hasta la cuidaban, realmente. La cuidaron muy eficientemente, como cuidaron al otro bandido, y lo digo subrayando lo de bandido, porque la evidencia que ha salido en estos días sobre el involucramiento del Mundo González Urrutia en la matanza de los jesuitas en El Salvador es realmente abrumadora. Yo te digo, cuando me lo dijeron por primera vez, mi tendencia fue pensar, esto es una fake news y yo no puedo dar crédito a eso, pero después me empezó a llegar una masa de informaciones tales que por eso lo puedo decir. Sí. Ahora está recontraprobado que este tipo fue uno de los que proveyó de salvaguardias consulares desde la embajada de Venezuela en San Salvador cuando masacraban a los jesuitas. Sí, lo habíamos dicho en un informe hace 2 semanas. No, creo que fue cuando él estaba en la embajada, ¿no?
era secretario político de Leopoldo Castillo, creo que se llamaba el embajador, y fueron activos partícipes, entre ellos el asesinato del santo, hoy en día santo, Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Así que, y eso está cada vez más comprobado, el matacuras, ¿no? Así que este señor que lo pintan como un pobre viejito, que en realidad lo aparente, ¿no? Porque es un señor bien grande y siempre está la María Corina, que aparte le saca el micrófono, le da el micrófono, le saca, parece como es un títere, pero además no es ningún pobre viejito, tiene las manos manchadas de sangre y es un personaje nefasto, una cuestión más para entender y valorar el proceso en Venezuela. Pero bueno, yo también hay que ver un poco, vamos a estar hablando, porque bueno, es el tema, ¿no? Y aparte, bueno, aquí más de la mitad, más del 50% del programa de nuestro diálogo internacional estuvimos allá, estuvimos separados porque Fede estaba en un hotel, Atilio estaba en otro, yo estaba en otro, o sea que vivimos, bueno, diferentes cuestiones, nos tuvieron muy demasiado cuidados y cuidadas, nos resguardaron, había como 1.200 acompañantes internacionales, realmente hicieron un despliegue enorme, porque bueno, sabían que iban a ser atacados, venían anunciando esa oposición golpista y violenta, todo lo que el escenario de golpismo que estaban preparando, cantando fraude de antemano, con la ayuda inestimable de la aristocracia, como dicen nuestros amigos del CLAE, la aristocracia financiera tecnológica global personificada en Elon Musk, en Jeff Bezos, en Mark Zuckerberg, que pusieron toda la tecnología, que no es solamente Twitter, que es o Facebook o lo que sea, que es un instrumento de difusión y comunicación espeluznante y universal, sino recordemos que son dueños de empresas satelitales, de Starlink, de SpaceX, de satélites, de Internet, entonces realmente, y se imbricaron hasta el Twitter, ¿no? Este señor Elon Musk no paraba de tuitear y fakes, ¿no? Atilio, había una imagen que el chavismo salió a mostrar donde el tipo dice con un Twitter que se estaban robando urnas y eran unos tipos que se estaban robando aires acondicionados. Y después, bueno, se muestra. Esas cosas, por ejemplo, tuiteaba Elon Musk. Y después pidió golpe. Todo el tiempo reconocen a Edmundo González, o sea, es como un Guaidó 2.0, ¿no? Otra vez los Estados Unidos, después de que Lula, Petro y AMLO salen a felicitar al pueblo de Venezuela por las elecciones y que quedan a la expectativa de los resultados finales y que todo lo que dijimos antes, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken, sale a reconocer a este señor, el matacuras, Edmundo González Urrutia, como nuevo presidente de Venezuela. Y es más, dicen los Estados Unidos que ellos tienen las actas y la verdadera información. Los Estados Unidos, o sea, es surrealista. No, vos sabés que realmente, yo no sé, hace largos años todos, ¿no? Telma, Marcelo y vos, hemos visto golpes de Estado y golpes blandos de nuevo tipo, ¿no es cierto? Esto dentro de toda una metodología que conocí más, pero la intensidad, la amplitud de este ataque, el despliegue tan fenomenal. A ver, en el golpe contra Allende, donde hay algunos de los elementos del golpe blando que vimos acá, pero no aparecía el señor David Rockefeller, el presidente de Chase Manhattan, saliendo a exigir la privatización del sistema bancario que Allende había, ni remotamente. Hablaban algunos intelectuales, algunos periodistas, ¿verdad? Alguna gente así, pero en el momento actual, que salgan estos miembros del tecnofeudalismo, como le dice Barulaski, ¿verdad? El grupo dominante que maneja los grandes medios de comunicación que hoy en día cubren todo el planeta. Porque el tema no es que cubren solo Latinoamérica, manejan la comunicación a nivel mundial. Y estos tipos salieron con todo. ¿Por qué? Y creo que después vamos a hablar un poquito más en detalle de esto. Venezuela tiene una serie de rasgos que la hacen absolutamente única e imprescindible para el sostenimiento a mediano plazo del imperio americano. Después quiero hablar un poquitito de eso. Bueno, de eso dijo realmente Cristina, estuvo muy clara. Telma, antes, que también nos olvidamos de mencionar, cuando empezó hablando de Venezuela, lo primero que dijo es:
sepan que Venezuela es la principal reserva de petróleo del mundo, mayor Arabia Saudita, ¿no? Como explican siempre las venezolanas y los venezolanos, solo a 4 días de Estados Unidos. Como mismo dijo Trump, anda por ahí circulando un video donde Trump se arroga eso de que no lo pudimos voltear a este maldito, algo así dice Desmornaduro. Dice así, cuando yo estaba en el poder estaba a punto de colapsar. Se sobreentiende, lástima que no me reeligieron, y agrega, porque yo hubiera podido, estaba al alcance de mi mano, lo hubiera podido agarrar tranquilamente, pero no, ahora le estamos comprando y pagando el petróleo a Venezuela. Bueno, así es. No, digo, es muy difícil, como bien decía Tilio, tratar de entender lo que sucede en Venezuela sin hablar de petróleo. Hoy después, cuando hagamos la columna, vamos a hablar un poco de Venezuela y los BRICS, y que tiene que ver lo que representa en ese acuerdo con las novedades que hubo estos últimos días de invitación a Maduro a participar de la red de los BRICS, etcétera, etcétera. Y cómo juega esto de ser uno de el país con mayor reservas y un país clave en lo que es la guerra por las fuentes de energía que se está dando en el mundo. Por eso me parece que, por eso mismo lo que vos decías, Atilio, una articulación y una ferocidad enorme, pero muy, muy articulado en todos los medios de la región y del mundo para atacar la elección de Maduro. Demasiado. Que creo que eso es la novedad, ¿no? La profundidad y la articulación que hubo inmediatamente en tratar de desconocer y de ensuciar el proceso. O no, porque, perdóname que te interrumpa, porque a poquitos minutos después de que Anthony Blinken dice el verdadero presidente es Edmundo González, llega la invitación de Vladimir Putin al presidente Nicolás Maduro, o sea, reconociéndolo como presidente a Nicolás Maduro para la reunión de los BRICS que va a ser en octubre. Es decir, de alguna manera contraponiendo esto, ¿no? Hay un sector del mundo, de la prensa, de los intelectuales y de los políticos que consideran realmente que ha ganado Maduro y otros que no. No, bueno, porque como siempre, ¿no? Ellos se arrogan ser el mundo. Empieza toda la derecha así en cadena, decir el mundo no reconoce, bla, bla, bla. Y no, justamente, ahí tenemos a China, tenemos a Rusia que salieron inmediatamente a felicitar los resultados, la transparencia de las elecciones. Incluso en América Latina no les sale la jugada, porque sí, hay 7 países en los que lastimosamente no nos sorprende, pero lastimosamente nos corrobora la agachada también de Boric y lamentablemente del nuevo gobierno de Guatemala, de Arévalo, que también se sumó al coro de países gobernados por la derecha, Ecuador, Argentina, Paraguay, qué sé yo, varios, Perú, perdón que hago este paréntesis, Perú, donde gobierna una golpista, Dina Boluarte, que no la votó nadie, que fue la presidenta que puso la oligarquía cuando desterró con un golpe de Estado a el profe Pedro Castillo. Y ella se anima a decir que reconoce como presidente a Edmundo González y a desconocer las elecciones. Realmente es insólito. Pero digo, no le salió tampoco bien la jugada en América Latina, porque por más que sean varios países, salvo Argentina, no son los países de mayor peso en nuestra región. Ahí tenemos a Lula, a Brasil, a Colombia y a México, junto con Honduras, por supuesto Cuba, Bolivia y otros países también del Caribe, Nicaragua, que sí, por supuesto, están reconociendo este proceso electoral. Y bueno, entonces también es una situación incluso un poco diferente a el 2017 u otros momentos. Así que eso es interesante. Pero no sé si Atilio querías agregar algo. No, me parece que gigantemente el hecho de que la Boluarte, perdón, la presidenta de facto de Perú, salga ella a avalar, digo, estos tipos han perdido la noción de realidad, del sentido del ridículo. Decirle, señora, pero por favor, cállese la boca, no diga nada, porque todo lo que diga va a ser usado en su contra. Sin embargo, salieron ahí. El que estuvo más circunspecto, corríjanme si estoy equivocado, o ya cambió de posición, es la calle Pou. ¿Qué pasó con él? Porque en un momento determinado parecía que estaba muy en la línea de, bueno, ha habido fraude, ahora parece que dio marcha atrás. ¿Alguien sabe algo de eso? Perdón, bueno, también Argentina tuvo que dar marcha atrás, ¿no? Salió la canciller diciendo que Edmundo González era presidente, pues al ratito, bueno, no,
dando marcha atrás porque ya habían aparecido todas las actas y un segundo comunicado del Centro Nacional Electoral, ¿no? Diciendo que, bueno, que incluso ganó por un poquito más Maduro. No, sí, después ayer, creo que fue, yo ya no sé mucho en qué día vine, en qué día vivo, digo, pero creo que fue ayer viernes que hubo, ahora vamos a relatar, porque hay mucho interés en estas cuestiones también formales. Pero bueno, el día de ayer o antes de ayer, el presidente del Consejo Nacional Electoral dio nuevos resultados con el 96 y pico % del escrutinio final, y sí, aumentó, hay más de 1 millón de votos de diferencia entre Maduro y este señor Edmundo. Pero no sé, podemos relatar un poquito, porque miren, la pregunta es esta famosa, ¿por qué no aparecen las actas? Vamos a tratar de aclarar un poquito esta cuestión. A ver, en Venezuela, vamos a repetir, ya se estuvo hablando de esto, el sistema de votación es electrónico. Por lo tanto, tiene en general, y además hay que hacer esta aclaración, las mesas de votación, a diferencia de Argentina, si bien cierran, y está anunciado que cierran a las 6 de la tarde, allá no cierran, formalmente sí, pero no cierran hasta que no vota el último o la última. O sea que si hay cola, van a continuar abiertos, y hay centros de votación que pueden cerrar a las 6, otros a las 7, otros a las 8, otros a las 9, depende cómo venga la cosa. Y depende el cierre de las mesas, que además el chavismo tiene la costumbre de lo que ellos llaman la operación remate. Una parte importante sale a votar a la mañana, después al mediodía, no sé, descansan, y después salen a votar fuerte en esta operación remate a la tarde, con lo cual entran muchísimos votos más. Para empezar, esta señora, María Corina, y toda esta oposición, que ya venía anunciando fraude y fraude y fraude, ya empiezan a las 4 o 5 de la tarde a decir que tienen actas, que hay fraude, lo cual no puede ser porque ni siquiera habían cerrado las mesas de votación. Después, cuando cierran finalmente las mesas de votación, y en realidad antes, Venezuela comienza a recibir un ciberataque, un ataque cibernético brutal contra el sistema de transmisión de la información que sale de cada máquina de votación, de cada mesa, de cada centro electoral, se transmite por un programa encriptado, por un canal encriptado, se tienen que ir transmitiendo, que van lentamente porque hay que esperar que cierren todas las mesas. Bueno, esta vez este ataque ralentizó todo este sistema de información, y es lo que vienen tratando de investigar y están auditando, porque primero habían dicho que los ataques provenían de Macedonia del Norte, ahora se sabe que provienen de diversas partes del mundo. Por eso repetimos, está toda esa como dijo Atilio, este feudalismo tecnológico, toda la aristocracia financiera tecnológica. Piensen que tienen todos los fierros al servicio de eso. Y no es chiste, lo dicen. Incluso debe haber sido un laboratorio de ensayo esto, ¿no? Para otras elecciones. También. Y el sistema es híbrido. También hay un papelito que la máquina imprime. Uno vota, elige el candidato, lo reafirmás, después terminás la herradura con la huella digital y demás. Y en realidad la máquina te imprime un papelito que también se deposita en una urna. Cuando cierra la escuela, el centro de votación, en cada escuela está obligada, antes se había hecho 16 auditorías anteriores que lo había firmado la oposición, lo había verificado y firmado, pero en caliente, lo que ellos y ellas llaman en caliente, cuando cierra el centro de votación, el 54% de las urnas de las mesas de votación de ese centro de votación tienen que abrir el 54% y chequear el resultado que tira la máquina, que es como una especie de ticket, que es lo que llaman actas, con la urna, con el conteo de los papelitos. Bueno, todo eso se procedió, se cerró. Y ese ticket que llaman acta, que como es una máquina, tira como una especie de ticket, ese ticket tiene que ser firmado por los y las miembros de mesa, lo que aquí llamamos autoridades de mesa, y también por los testigos, lo que aquí llamamos fiscales de los partidos. Y también en cada mesa hay un operador o una operadora de la máquina para garantizar que funciona bien la maquinita. Y una cosa, es importante porque no hubo ninguna denuncia de irregularidad. Nada. O sea que... Ninguna. Ni en ese momento, ni después, porque todo lo que dicen es bla, 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 pero no judicializaron nada. Entonces, cuando cierran las mesas, ese acta, ese ticket, los originales firmados, se los queda el Centro Nacional Electoral. Pero además los partidos pueden tener copias, que es lo que esta oposición violenta
subió, y les recomiendo que escuchen una extensa conferencia de prensa de ayer, viernes, de Nicolás Maduro con Héctor Rodríguez, donde muestran una página de internet donde esta oposición violenta sube esas supuestas actas y cómo están súper truchadas. Yo acá me anoté varias cuestiones. Están truchadas, están rotas muchas, no tienen las firmas, son ilegibles, están incompletas, algunas tienen firmas, o sea, como que el fiscal o el testigo, el miembro, no sé qué, toda la misma firma. Y además, incluso las firmas esas se supone que son digitales y ahí están hechas a mano, como fotocopiadas. Bueno, ellos, les recomiendo que miren eso porque muestran una por una, han votado muertos en los registros de esa oposición. Héctor Rodríguez decía, tengo un amigo que asesinado por esta oposición violenta, un periodista, en 2016, y aparece votando en ese registro. Imagínense, bueno, muchos datos, muchas pruebas que les recomiendo que busquen. Sigo con esta cuestión técnica, porque es lo que se pone, ¿no?, en cuestionamiento. Esas actas las tiene el Consejo Nacional Electoral, pero yo quiero decir algo antes de continuar con la cuestión técnica y el ataque cibernético que ralentizó toda la transmisión detallada de datos, porque la totalización del 80% del resultado electoral se anunció ese mismo domingo pasada la medianoche. Y luego ayer, como decíamos, se anunció el 96%. Falta el detalle de estado por estado, escuela por escuela, barrio por barrio, que lo van a tener. Primero, están dentro del plazo constitucional, porque el CNE tiene 30 días de plazo constitucional. Obviamente que nunca pasan 30 días, lo antes que se dé a conocer es mejor, obviamente, y lo van a hacer. Pero además, hay que contar que además del ataque cibernético que sufrieron, Venezuela tuvo que enfrentar a partir de la noche del domingo, todo el lunes y parte del martes, un ataque violento impresionante. Nosotros y nosotras estando ahí no podíamos terminar de ver, empezamos a ver, yo misma, nosotros nos perdimos un avión. Teníamos que regresar el lunes y nos cortaron la ruta que va al aeropuerto. Bueno, perdimos el vuelo, nos regresamos al hotel y ahí fue una de las primeras guarimbas, que están mal llamadas guarimbas, son terrorismo urbano. Pero ayer en esta conferencia que les digo que busquen, Maduro anunció números de esos ataques. Escuchen bien, se quemaron y se atacaron 12 universidades, incluida la Universidad Central de Venezuela, 7 escuelas de educación inicial, 21 de educación primaria, 34 liceos, y dicen todo el tiempo, ¿esos son manifestantes pacíficos? Que aquí la nación y Estados Unidos dicen que hay que defender a los manifestantes pacíficos. Sigo. Se atacaron 250 módulos policiales que se quemaron. Además de las amenazas de asesinatos que por todas las redes. 3 hospitales se intentaron atacar, 6 CDI que son centros de salud integral que hay en los barrios, un centro de salud de alta tecnología, 30 centros de salud ambulatorios, una farmacia, 6 centros de abastecimiento de los CLAP, que son el programa que abastece de comida a cada familia todos los meses desde 2017 hasta parte. No, mentira, todas las semanas. Una radio comunitaria con las personas adentro que fueron reventadas, golpeadas. 11 estaciones del metro de Caracas incendiadas, reventadas, que estaban recientemente restablecidas de manera hermosa. Las reventaron. Los trabajadores impidieron que entren a los trenes. Un tren incendiaron en Valencia. 38 autobuses. Tumbaron 27 monumentos de Bolívar, monumentos de caciques, por ejemplo el cacique Coromoco, de Chávez, fue horrible, el cacique del monumento de Chávez en Maiquetía, y quisieron tumbar incluso del santo José Gregorio Hernández, que es un médico declarado santo. 10 sedes del PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, mostrando imágenes de que quisieron matar a un montón de jóvenes o militantes del partido. Bueno, con gente adentro, ¿no? Un centro de aguas servidas, atacaron el cuartel de San Jacinto en Aragua, tiraron balas y molotov contra viviendas, dice el Ministerio de Vivienda, donde había niños adentro, porque como están de vacaciones los empleados y empleadas se llevaron a sus hijos. 10 sedes, ya termino porque es mucho, pero es importante saber porque es lo que los medios no dicen. 10 sedes del Consejo Nacional Electoral en 10 estados distintos, y también intentaron atacar
a tiros, y eso dan fe nuestros amigos y amigas. Carlos Raimundi creo que estaba ahí adentro, que los dejaron encerrados en la sede central, ahí Atilio, al ladito de la Plaza Bolívar, en el centro de Caracas, en la carpa del CNE. Fue atacada a tiros durante toda la tarde esa sede central del CNE, y también intentaron asaltar ni más ni menos que el Palacio de Miraflores, que es la Casa Rosada. Bueno, sigue, no quiero decir más porque sigue, soldados muertos, policías muertos, la lista es interminable. Voy a dejar acá, pero para que vean cómo estos manifestantes pacíficos, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tiene que hacer un gobierno frente a esto? Por supuesto tiene que hacer lo que hizo el gobierno de Venezuela, y yo te digo, creo que habría que dar una batalla también por el lenguaje. En realidad no son manifestantes, fue una invasión mercenaria compuesta fundamentalmente por bandidos y lumpenaje reclutados dentro de Venezuela, pero sobre todo en la frontera colombo-venezolana, que le dijeron vengan y rompan todo, y le pagaron a cada uno $150 por día. Paramilitares. Claro, paramilitares, qué sé yo, narcos que no estaban activos en ese momento. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Sufrió una invasión de destrucción fenomenal, como vos lo enumerás, y todavía tu enumeración es incompleta porque no tenemos más tiempo. No tenemos más tiempo. Y además, hubo varias personas que fueron asesinadas. Se saben los nombres, los apellidos, simplemente por ser chavistas. Llegaron y le tiraron, le vaciaron el cargador de una pistola, los mataron. Más de uno. Yo creo que hay un cálculo mínimo, son 3 o 4, aparte de un par de soldados más. Sí, bueno, por eso, esto para agregar al panorama, se le pide una celeridad inusitada que no se le pide ni a Estados Unidos, que tardó no sé cuántos días, ustedes se acordarán mejor en dar los resultados, u otros países. Se le pide esta celeridad cuando Venezuela, además de este ciberataque que ralentizó y empeoró las transmisiones de datos, tuvo que enfrentar todo esto. O sea que es para ver el panorama completo. Y escuchen, completo con esto. Esas actas truchas que están publicadas en esta página de internet, que son tipos que están ahí refugiados en Estados Unidos, que tienen orden de captura porque son delincuentes, opositores que son delincuentes por haber perpetrado hechos de violencia anteriormente en Venezuela. Esas actas es muy interesante porque muestran, búsquenlo, insisto, muestran que todas esas actas, si se totalizan, primero que son el 30%, o sea que ya desde el vamos, imagínense que acá muestren el 30% del resultado y muestren, qué sé yo, San Isidro, Martínez, no sé, y no muestren La Matanza, ¿no? Bueno, para empezar, son el 30% de las actas. Pero además, ese 30% de las actas, dicen, si se mide por porcentaje, en todos los casos, en todos los 23 estados, la oposición está violenta, sacó supuestamente el 63% y el chavismo el 30%, pero sí, exactamente todos iguales. A ver, hasta Durán Barba y Fernando del Rendón, que son periodistas acérrimamente opositores, le dije, muchachos, aprendan a mentir mejor, esto es inverosímil. En todos los casos 63, o sea, es matemáticamente imposible, es humanamente imposible, es ridículo, pero bueno, eso no importa, ¿no? En este relato armado, en esta narrativa de la posverdad, la verdad que no interesa. Bueno, hay mucho más para decir, realmente para seguir analizando, pero tenemos que estar claros, porque acá el tema, compañeros, compañeras, ¿no? Ustedes que estaban acá en Argentina pueden dar fe. El tema es que hasta los supuestos amigos, medios amigos, se confundieron bastante. El triunfo mediático fue importante, te diría, porque cooptó casi todos los medios, obviamente opositores a Maduro y al proceso venezolano desde ya, pero también algunos que uno esperaba que tuvieran una visión diferente, ¿no? La verdad que fue llamativo el nivel de... Incluso te digo, como dice Atilio, la utilización de las palabras, por ejemplo, hablar de lo que opina la comunidad internacional. ¿Qué es la comunidad internacional? Hablar algunos llegaban a decir dictador, pero actas, sin saber muy bien qué era lo que se estaba pidiendo. Es decir, hubo como un cuestionamiento a los derechos humanos sin explicar nada, sin decir por qué, sin dar ejemplos.
se hablaba de, bueno, no sé, yo decía cuando hablaban de presos políticos, la verdad que en un país donde está Milagro Sala presa, hablar de presos políticos da un poquito de vergüenza, ¿viste? Sí, es bueno, cuando yo decía la unanimidad y la profundidad, ¿no?, que hablábamos hoy, Atilio, de lo que se dio, iba a esto, que hasta sectores supuestamente amigos o progres o cayeron en usar el mismo lenguaje o en una tibieza absolutamente preocupante, amparándose de una institucionalidad que no conocen tampoco. Porque a todo lo que decía Paula, creo que también hay que agregar, si no hemos leído mal en estos días, que cuando sigue todo ese proceso, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para presentar los resultados. Y a partir de ahí se pueden hacer las observaciones. Nada de esto... Sí, Atilio. No, sí. Que nada de esto apareció, obviamente, en el discurso de la derecha, que lo que intenta llevar adelante en Venezuela, mediáticamente y con la violencia de las calles, es un desconocimiento de las elecciones, un golpe de Estado. Y creo que hay que decirlo con toda claridad. Los que se están alineando, defendiendo eso, son los que han defendido durante los últimos 40 años los golpes de Estado de la América Latina, como decía Paula en un momento, ¿no? Y esto hay que decirlo, pero también me parece que tenemos que analizar muy bien lo que pasa, porque ciertos sectores amigos o progres que recibieron una enorme solidaridad y acompañamiento del gobierno de Venezuela con Chávez y con Maduro durante los últimos 20 años, a mi gusto por lo menos, han pecado de cierta tibieza al tomar posición ante la situación que está viviendo el pueblo venezolano y el gobierno de Maduro. Sí, está el comunicado también del Frente Renovador y de la Unión por la Patria del bloque de diputados, que hay que decirlo, que deja mucho que desear. Hoy Cristina estuvo muchísimo mejor, estuvo clara, y algo más que dijo Cristina, que nos olvidamos, Telme, al principio de comentar, es que también criticó a la OEA. Lo cual es fundamental, porque señores, sé que todavía no sabemos cómo, sigue siendo secretario general de la OEA, Luis Almagro, que fue partícipe de todos los ataques de Venezuela. Hasta hace unos meses estaba sentado el representante de Guaidó en la OEA. Bueno, Cristina dijo claramente, este hombre ayudó al golpe contra Bolivia. ¿Ayudó y lo orquestó directamente, ¿no? Fueron los centrales, pero además... Cristina por eso deslegitimó totalmente la palabra de la OEA, que aclaramos que la OEA convocó hace varios días a una reunión para sacar un comunicado, no me acuerdo el nombre formal que tiene, contra Venezuela, y no lo logró. Así que, y lo que dijo Cristina es que la OEA estaba muerta desde que en 1982 rehusaron de activar el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que tendrían que haber activado para colaborar con la Argentina para repeler a los ingleses. Claro, cuando Malvinas, los británicos, que eran una potencia extracontinental, como dice el TIAR, tenían que, todos los ejércitos de América tenían que ayudar a la Argentina porque estábamos siendo atacados por un ejército extracontinental. Eso está muy bien. Y agrego a lo que decía Atilio antes, perdonen tanta vehemencia, pero bueno, realmente venimos, la verdad que esos días en Venezuela fueron de lo más intenso, y cuando llegamos acá también, y es muy necesario, por lo que decían Marcelo y Telma, de tratar de contrarrestar el monolítico discurso y relato que amplifican, que confunde a todos. Yo he escuchado amiguitos de mis hijos, que además vienen de familia progresista o de izquierda, y no, pero Maduro, no sé qué, pero ahí hay una dictadura, o sea que penetra, ¿no?, a través de las redes, es transversal. Pero lo que iba a decir, agregando a lo que dijo Atilio antes, que toda esta caterva de violentos que atacaron a todo lo que dijimos antes y más también, realmente muy lumpen, que con plata. ¿Se acuerdan que también hace 2 semanas en el informe denunciamos que un grupo paramilitar de la Sierra, no me acuerdo cómo, de Colombia, denunció? ¿Se acuerdan que denunció días antes que habían sido intentado, que le habían hablado de la derecha venezolana para contratarlos para realizar desmanes en Venezuela? Bueno, eso fue un grupo. Con otros se ve que lo lograron y llegaron. Pero además, un montón de chamos o lumpenaje que juntaron estaban drogados. Con esta droga, esto es algo para analizar, Telmi, vos que estás tan fina también con estas cuestiones muchas veces, porque varias drogas, pero entre ellas una que se llama Captagón. No sé de qué me estás acusando. De saber la política internacional, los detalles, porque dicen que es una droga que se usó en Ucrania con el golpe de Estado, en Siria, de los del Daesh. Vieron que los del Daesh eran capaces de hacer cualquier cosa.
arrancar cabezas, degollar, bueno, todas esas tropelías. Dicen que es una droga que te pone en un estado de euforia, que sos capaz de hacer cualquier cosa, que te saca el hambre, la sed. Captagon se llama. Bueno, y que muchos de los que de las pibes o de la gente o de los que fueron detenidos, porque claro, además de hacer las destrozos, se filmaban diciendo miren lo que hice, amenazando, y bueno, entonces después los iban a buscar y después tenían sus teléfonos, todo, y empezaron a desandar toda esa tramoya y a detener personas, ¿no? Bueno, muchos estaban drogados con esta cuestión. En fin, hay mucho para seguir contando, y para terminar esta parte les pido, porque ahora mismo nosotros teníamos ganas de entrevistar a muchas y muchos compañeros, sobre todo referentes de Venezuela, pero el tema es que en este momento se está haciendo una enorme caravana chavista, porque eso es lo otro que no se muestra. Durante todos esos días, desde el cierre de por lo menos lo que yo viví antes también, pero desde que yo estuve en Venezuela, el cierre de campaña, que fue increíblemente hermoso, el jueves por la noche, gigante, llenaron 7 avenidas, el chavismo vivísimo, feliz, una alegría. Y después de las elecciones, el lunes fue el día de la violencia terrible, pero después el martes hubo movilizaciones chavistas, el miércoles, el jueves, el viernes, y hoy se está produciendo una enorme caravana, una enorme caminata, y bueno, todas las referentes que queríamos entrevistar, Rander Peña, un montón de compañeros y compañeras, están todos metidos a esta hora, caravana, que allá es una hora antes, están metidos en la caravana. Pero queremos pasar un audio de una amiga nuestra argentina que todavía está allá, Pili. Ella es Paula Jiménez, es la actual nueva directora de Nodal. Y han estado colaboradora en el Destape también, sí, escribe también. A menudo sobre es excelente lo que allá, les digo, había muchos y muchas compañeras, particularmente Paula Jiménez, Matías Casiahue, estuvieron haciendo reportes maravillosos, tan maravillosos que ahora están siendo perseguidos acá por la derecha vernácula, Fernando Iglesias y sus amigos. Bueno, pasemos un audio de Pili que está, no lo escuché, así que lo voy a escuchar al aire, que está la caravana, hace un ratito me lo mandó desde la caravana. A ver. Hola Paula, hola Tilio, hola a toda la audiencia de Diálogo Internacional. Les cuento que estoy acá en este momento en la marcha, marchando hacia Miraflores, en esta ola popular. Es un mar de gente, una cosa impresionante de chavistas que están saliendo en este momento a movilizarse para defender a el presidente electo Nicolás Maduro. La verdad que es muy, muy impresionante, muy conmovedor ver toda esta cantidad de gente. Hubo también una movilización de María Corina Machado, no sé si vieron las imágenes que se pudieron apreciar desde el dron, donde la masividad no era tanta como se esperaba y donde además lo que está sucediendo en la calle tiene que ver con una movilización arrasadora por parte del chavismo en este momento. Estamos llegando a Miraflores, no sé si se alcanza a escuchar la cantidad de gente, la música, la bulla, como dicen acá, un calor tremendo, una tarde hermosa en Caracas, todo está en paz en este momento, anduvimos caminando, están los comercios abiertos, está el tránsito, se está circulando normalmente, así que, bueno, un poco para contrarrestar la narrativa de los medios hegemónicos, les cuento desde acá en primera persona lo que estoy viviendo. Les mando un abrazo enorme y espero que sigan informando y contando la verdad sobre lo que pasa en Venezuela. Les dejo un poquito de la música de la movilización, ya muy, muy cerquita de Miraflores. ¡Vamos, Nico! Vamos, Nico. Así cantan, y muchas, es muy divertido. Bájense el cancionero chavista de la campaña porque es muy divertido. Para terminar esta parte, las movilizaciones chavistas masivas, las movilizaciones de la oposición, como decía Pili, flacas, flaquísimas. El cierre de campaña de la oposición el jueves también fue flaquísimo. Su campaña es toda en redes y de mentiras. Y los venezolanos y las venezolanas quieren paz. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube.
Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos en Diálogo Tenemos libro hoy para regalar. Sí, vamos a hablar de eso porque empezamos tan embaladas con lo de Venezuela que nos morfamos toda la introducción que tenemos que hacer. Bueno, el libro. Sí, hoy vamos a sortear un libro que se llama Manual del Demagogo, de Raúl Frarí, que editó Ediciones Equitur, que es un estudio psicológico sobre la conducción política. Así que quien quiera participar del sorteo nos manda un WhatsApp al 11 3200 0530 por el libro Manual del Demagogo de Raúl Frarí, que como siempre, quien lo gane lo puede pasar a retirar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos, 921, Ciudad de Buenos Aires. Bueno, después vamos a seguir con los mensajes, con los saludos, con todo, porque ahora Atilio está ya en comunicación, ¿verdad?, con un enorme intelectual que es Luis Brito García. Es un enorme intelectual de Venezuela que ha escrito innumerables cosas hermosas que les recomiendo ver y leer. Digo ver porque también es guionista de películas. Él es el coordinador del capítulo Venezuela de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y está comunicado con Atilio. Adelante. ¿Qué tal, Luis? Bueno, Luis, acá te estamos dando un saludo desde el Diálogo Internacional en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo estás? Contanos un poco tu reflexión sobre el reciente proceso electoral que hubo en la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, antes que todo, el sistema electoral venezolano es sumamente confiable. Ya no era incluso a fines del siglo pasado, cuando le dio la victoria a Hugo Chávez Frías. Imagínate tú, contra todos los partidos del estatus que hubieran podido influir. Después de esa victoria ha habido una serie de victorias del bolivarianismo, pero cuando la oposición ha obtenido un triunfo se le ha reconocido, entre otros, en 2021, de 335 alcaldías que tiene el país, obtuvo 123, se le reconoció. En 2006 el presidente Chávez hizo un proyecto de reforma constitucional, lo sometió a referéndum, lo perdió por una mayoría mínima de la oposición, lo reconoció inmediatamente.
todavía más grave, en 2015 la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional, también fue reconocido. Y eso fue trágico porque nombraron una patraña de un presidente interino que sirvió para robar los activos de Venezuela anterior, entre otros 23 toneladas de oro depositadas en el Banco Inland, ¿no? Bueno, siempre que la oposición ha obtenido un triunfo se ha reconocido. Ahora, la oposición nunca ha reconocido una derrota. Cada vez que es derrotada intenta hacer un calentamiento de calle, una sublevación, acciones de cierre de vías, incluso asesinatos de personas que le parecen bolivarianas. Hace 5 años le prendían fuego a gente en la calle porque les parecía que eran bolivarianas por el tono de la piel o por el vestido. Entonces, es un sistema enteramente confiable al cual el bolivarianismo ha respetado siempre cuando ha sufrido una derrota. A veces los principales estados del país por economía y población han sido ganados por la oposición y se les ha reconocido, pero la oposición nunca ha reconocido una derrota, y lo que estamos viviendo actualmente es esto. Es decir, intentaron una posible desestabilización del país que fracasó totalmente, y actualmente pues ya prácticamente no queda ningunos focos de protesta. Esa protesta tenía por finalidad justificar un golpe de Estado o una intervención militar. Ninguno de los dos se dio. Entonces, esa es la panorámica en Venezuela. La situación del país tiende a la total normalidad. Y entonces, bueno, ya se han ratificado los resultados electorales que siguen dando una victoria amplísima a Nicolás Maduro. Y bueno, señalando que la oposición tiene un conjunto de votos importante, pero que no es decisivo ni podría hacerlo. En los últimos resultados, Maduro tiene 51.95 y el Mundo González, el opositor, es 43.18. La diferencia solamente notable, irreversible. Es un conteo que dio además del 90 y pico % de los votos. Ahora, Liz, cuéntame, ¿cómo pensás que sigue todo esto ahora? Porque el gobierno de Estados Unidos ha reconocido a González. Va a ser difícil que dé marcha atrás, no hay muchos antecedentes de eso en Washington. María Corina dijo que pasaba la clandestinidad, después salió de la clandestinidad ahora, pero digo, va a haber un proceso que se inicie en contra de quienes fomentaron este golpismo que ocasionó varias muertes, destrucción de propiedad pública, daños de toda naturaleza. ¿Cuál pensás que va a ser el curso futuro de los acontecimientos en Venezuela? Mira, la situación en Venezuela, el gobierno venezolano se caracteriza por una extrema lenidad hacia los excesos de la oposición. Hay portales que cotidianamente dicen que aquí hay una dictadura, pero ¿qué dictador permitiría que esto se dijera públicamente sin el menor problema? Y contra otros intentos insurreccionales ha actuado también con la mínima fuerza, es decir, ha garantizado el acceso a algunas vías fundamentales y ha dejado que la oposición encierre a sus propios partidarios. La táctica principal de la oposición es montar unas barricadas en los barrios más elegantes de gente de alta clase, que de alta posición, que es la que los apoya a ellos. Es decir, lo que hacen es poner presos a sus propios partidarios, una cosa que es sumamente molesta e indignante. Eso raramente ha sido reprimido. Cuando ha habido muertos, han sido más los muertos de la fuerza del orden público que las de los opositores que han montado estas acciones de vandalismo. Ahora, yo no creo que la situación varíe en absoluto con respecto a la anterior. Ya esta es una práctica viejísima, tragicómica,
Ya desde hace tiempo la Asamblea Nacional nombró la vieja Asamblea Nacional, porque una nueva elección le entregó la mayoría al bolivarianismo, pero esa vieja Asamblea Nacional había inconstitucionalmente designado un supuesto presidente interino. Ese cargo no existe en Venezuela. Designó a su presidente de la Asamblea Nacional presidente interino. Estados Unidos luego lo reconoció y le entregó el manejo de todos los activos de Venezuela en el exterior, lo que dio lugar a uno de los grandes latrocinios de la historia. Todo lo que tenía Venezuela afuera se lo roba, ¿no? Así como también todo lo que tenía Rusia en el exterior más recientemente fue robado. Entonces, después del latrocinio tan masivo, pocas cosas de Venezuela quedan en el exterior que rematar, salvo las que todavía no pudo vender en baratillo el incalificable payaso de Juan Guaidó. Entonces, yo no creo que varíe la situación. Es decir, hasta ahora ha habido un incalificable bloqueo del comercio internacional. Esto nos ha costado problemas de producción, muertes por falta de medicina. Hemos tenido niños en hospitales del exterior que han muerto porque se bloquearon los fondos que estaban destinados a sus tratamientos. Bueno, los dejaron morir. Es una cosa sumamente trágica. Imagínense ustedes, como que a uno de ustedes le bloquearan totalmente sus casas, no dejaran entrar ni salir a nadie, ni dejaran entrar ni salir alimentos, medicina, ni servicios públicos. Pues estamos en esa situación en Venezuela. Explicación buena para los que no son nacionales. Venezuela tiene más del 20% de todas las reservas de hidrocarburos del planeta, y el planeta funciona actualmente en un 80% con energía fósil. 80% de la energía que se consume es fósil. Imagínate la importancia de Venezuela en ese sentido, teniendo en cuenta además que es bastante posible que en 5 décadas, quizá más o menos, se haya agotado la energía fósil en el planeta. Para Estados Unidos es básico, vital, fundamental robarse la energía fósil de Venezuela y convertir a Venezuela en un protectorado. En el programa de la oposición, que por cierto, detalle cómico, estaba en inglés, yo lo localicé, lo traduje al castellano y hice una denuncia en ese programa. Se habla de subordinación, eliminación del cuerpo del ejército venezolano y subordinación a la política hemisférica. Implicaría eso. Evidentemente, Venezuela sería sembrada de bases militares con un ejército de ocupación, bases militares como las que ya existen en Colombia, lamentablemente, en Ecuador, incluso las Galápagos las ocuparon, en Perú, y también en Argentina estaban algunas en preparación y evidentemente o ya se han instalado o se instalarán en poco tiempo. Son bases militares en las cuales los estadounidenses pueden proclamarse inmunes a las leyes locales, pueden matar, violar, robar, asesinar, etcétera, y Estados Unidos pretende que no pueden ser juzgados por las leyes locales. El Tribunal Supremo de Colombia, de una manera digna, dijo que sí podían ser enjuiciados los delitos. Pero ¿qué hizo Estados Unidos? Declaró que todos sus mercenarios en el exterior son agentes diplomáticos. Estarían cubiertos por la inmunidad diplomática. Imagínate tú, cumplimiento del programa de la oposición en Venezuela, aparte de la privatización de la riqueza del petróleo, del gas, todas las demás riquezas, empresas importantes del país, etcétera, como ya se está intentando hacer en Argentina con la ley base. Pues aparte de eso implicaría la ocupación militar del país, cosa que yo creo que una vez cumplido sería sumamente difícil
rechazar. Y ya sabemos, las bases militares de Estados Unidos lo que hacen es proteger golpes de Estado, proteger dictaduras, etcétera. Eso es en parte lo que ha estado en juego en Venezuela, y por eso la oposición ha armado esta especie de berrinche, valiéndose además de una argucia importante. Yo acabo de explicarlo. La técnica fundamental del golpe de Estado, como lo explica Curcio Malaparte, es apoderarse de los canales de comunicación del gobierno. Así tomaron el poder los bolcheviques, por ejemplo. Contra Hugo Chávez Frías a principios de este siglo, el 2002, se le incomunicó. El Estado tenía nada más una televisora nacional de muy poco alcance y una radio nacional. Las emisoras privadas sacaron del aire al presidente, dieron su versión de los sucesos, y entonces, hicieron prisionero al presidente de la República. Lo que pasa es que el pueblo no se creyó esta versión y hizo una arrolladora manifestación que literalmente sacó del poder al dictador. Este dictador en menos de 24 horas había suprimido todos los poderes de la República y declarado nula la Constitución. Entonces, fíjate, esos recursos comunicacionales son ya moneda corriente. En este caso, en la madrugada del lunes 29, las primeras horas, una vez que se transmitió el primer resultado electoral, que desde luego estaba ganador a Maduro con más del 80% de los sufragios, hubo una interferencia comunicacional que hackeó la página del Consejo Nacional Electoral, que no pudo seguir transmitiendo resultados, y esa interferencia duró 4 días antes de que fuera nuevamente normalizada la transmisión. ¿Esto es posible? Sí. En esto, de esta manera fue que sacaron del poder transitoriamente por 37 horas a Hugo Chávez Frías, y podrían también sacar quizás a cualquier mandatario a través de ese dominio de los medios de comunicación. Luis, perdóname un minutito, porque estamos en la radio con el tiempo muy acotado, pero tengo acá a Marcelo Rodríguez, creo que tenía que hacerte una pregunta antes de terminar la entrevista. ¿Sí, Marcelo? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Marcelo Rodríguez te saluda. No, me acuerdo lo que vos contabas recién del poder de los medios de comunicación. Acá se difundió mucho un documental que se llamaba La Revolución no será televisada, en ese momento, donde se contaba todo esto, ¿no? Lo que vimos, hablábamos hoy con Atilio, cómo no solo en Venezuela, sino cómo hubo una coordinación internacional entre los medios de comunicación y la prensa para tratar de poner en tela de juicio el proceso electoral en Venezuela, ¿no? ¿Cómo se percibió desde allá también todo esto que se intentó hacer a nivel regional? Mira, actualmente todo el mundo participa en el proceso electoral venezolano. El presidente de Estados Unidos intenta decidir si es nulo o no. Nombra al presidente de Venezuela. Una cosa inconcebible. Biden, que ya ni siquiera sabe dónde queda Venezuela, ni puede dar 2 pasos sin caerse en la plataforma, se considera habilitado para decir cuál es el verdadero presidente de Venezuela. Elon Musk, uno de los multimillonarios más ricos del planeta, también está intentando interferir dentro de ese proceso y decidiendo cuál es el presidente de Venezuela. Es decir, tenemos una cantidad de personas no invitadas y legalmente están intentando imponer un presidente expulso de nuestro país. Esto hasta ahora les ha fracasado porque el programa que esta gente impone es inhumano. Eliminación de las pensiones, eliminación de la educación gratuita, eliminación de todas las conquistas sociales y subasta de todos los bienes de la República para pagar la deuda pública. Eso es imposible. Incluso Estados Unidos tiene una deuda que ya es incosteable, 125% de su Producto Interno Bruto. Bueno, ese sería el destino de Venezuela. Para eso están utilizando todo tipo de triquiñuelas. Estas inhabilitaciones informáticas son posibles. En el 2002 paralizaron el sistema informático del petróleo de Venezuela
y aquello tardó casi 2 meses antes de poder ser restaurado por técnicos nacionales, pues. Entonces, estos apagones mediáticos, estas interferencias en los medios de comunicación son ya un recurso normal de la ultraderecha. Lo que tenemos es que tecnificarnos cada vez más para vencerlo. Señor Luis Brito, es una pregunta justamente vinculadas con esto, con las triquiñuelas y con todos estas operaciones. Acá se trascendió mucho en los medios no tan bolivarianos que había que presentar las actas. Y hoy habló la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se felicitó porque ayer hubo un segundo comunicado del Centro Electoral confirmando el triunfo de Nicolás Maduro. La pregunta es si esto significa que ahora van a ser publicadas o no las actas, que es algo que está pidiendo tanto el público. Sí, el primer elemento. Venezuela, desde finales del siglo pasado, el proceso electoral es enteramente informatizado. Es decir, la constancia irrefutable de cuáles han sido los sufragios depositados constan en la memoria de las máquinas en todos los centros de votación. Ahora, se puede a partir de ellos imprimir actas en un papel especial con códigos alfanuméricos cada vez que alguien las solicite. Entonces, en ese sentido, el propio gobierno ha solicitado ya una impresión total de las actas para llevar eso ante el Tribunal Supremo de Justicia a fin de que determine si hay alguna irregularidad. Ahora, el escrutinio fue a primeras horas de la madrugada del lunes a la 1 de la mañana, el día electoral fue el anterior, ya con el 80% de las actas escrutadas. No es regular en Venezuela. En cada mesa se esté llevando un acta de votación, es decir, pero se las tiene disponibles, encriptadas, en el caso de que eso sea necesario. Okay. Lo que hubo en Venezuela fue un retraso en los medios de comunicación porque hackearon las posibilidades de información del Consejo Nacional Electoral. Clarísimo. Y eso fue tan fuerte que la página estuvo como 4 días bloqueada. Ya ayer se dieron los resultados absolutamente definitivos. Ya los resultados de la madrugada del lunes eran definitivos, porque eran con más del 80% de las actas así llamadas escrutadas. Ahora, lo que sucede es que la oposición montó un supuesto centro electoral paralelo en el cual ha inventado las actas que a ellos les parecen, diciendo que esos eran los resultados electorales, cosa absolutamente incierta. Primero, porque no manejan las máquinas de votación, y en segundo lugar, porque no tienen ninguna competencia jurídica para estar decidiendo cuáles son los resultados. Eso compite única y exclusivamente al Consejo Nacional Electoral. Clarísimo, sí. Más o menos la perspectiva. Pero los últimos sucesos nos señalan cómo son los poderes de manejar la información del enemigo. En este caso pudo retrasar la información, pero no modificarla en ninguna manera. Claro. Así es. Bien. Muchas gracias, Luis. Te agradecemos en nombre de Telma Duzani, Paula Clacho, Marcelo Rodríguez y yo, y Federico Montero, que debe andar por ahí. Muchas gracias por esta entrevista. Te damos un gran abrazo y nos mantendremos en contacto. Bueno, en contacto, para mí es una satisfacción, un placer poder divulgar algo de lo que en realidad sucedió en Venezuela, que quizá los medios internacionales están falsificando y haciéndolo un fake news. En realidad, que es un proceso ganó el bolivarianismo y estamos dispuestos a defender eso jurídicamente, cívicamente, y en el caso de que haya una agresión armada, también pues por el camino de las armas. Muchas gracias y un gran saludo fraterno a todos los argentinos. Gracias, muy amable. Un abrazo. Muchas gracias, Adiós. Luis. Buenas tardes. Adiós. Bien. Bueno,
La verdad que queda clarísimo la explicación. Yo por ahí refuerzo esto que preguntaba Telma, lo de las actas, que es así. No es un sistema electrónico. Los datos tienen que aparecer en la página del CNE, que estuvo atacada por 4 días y que ahora están tratando de restablecer. Eso es los datos que tienen que aparecer detallados y que van a aparecer. Pero las actas las tienen los partidos, las tiene el CNE, pero no es publicar actas, publicar papelitos truchos como publicó la oposición. En un ratito vamos a seguir hablando del tema. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like. Concretamente el 31 de julio hubo un crimen que puede tener repercusiones gravísimas. Bueno, decir que tiene repercusiones gravísimas en Oriente Medio puede significar que tenga consecuencias terribles en todo el mundo. Me estoy refiriendo al asesinato de uno de los líderes de Hamas, la organización islámica palestina de Gaza, que fue asesinado nada menos que en Teherán. ¿Por qué? El día 30 asumió el presidente de Irán, que había sido elegido hace pocos días, Masoud Pezeshkian. Este hombre, que se llama Ismail Haniyeh, el que fue asesinado, estaba como invitado especial del gobierno iraní. Estaba en una casa dentro de un predio que está a cargo del cuerpo de la Guardia Republicana, es decir, se supone que era un lugar muy seguro, y fue asesinado con una bomba. ¿Cómo fue? El New York Times lo sacó pocos días después. Habían implantado una bomba en esa casa, en ese departamento de ese predio, donde frecuentemente iba Haniyeh, y lo activaron remotamente en el momento que él estaba. Entonces, esto tiene consecuencias gravísimas. Primero, es una provocación brutal contra el gobierno de Irán, porque en estas circunstancias de matar a un invitado especial en su propio territorio es algo ya de una afrenta gravísima. De hecho, el gobierno iraní izó la bandera roja, que es la bandera de la venganza, en una mezquita en la ciudad sagrada de Qom. En segundo lugar, es una violación a la soberanía de Irán, a la soberanía de cualquier país. Imagínense ustedes que, por ejemplo, para ponerlo en términos argentinos, que el día que asumía Javier Milei y estaba acá Zelensky, hubieran enviado una bomba para matar a Zelensky. ¿Qué pasa? ¿Qué hubiera pasado?
Es decir, es una provocación y un llamado a la guerra. Además, por eso mismo lo leo como un mensaje de Israel en cuanto a la posibilidad nula de diálogo de paz o de mejorar o llegar a una conversación respecto de los rehenes que están en Gaza. Lo que está, me parece, diciendo este atentado contra Haniyeh es que las negociaciones no tienen futuro, que lo único posible es la guerra, porque hay algo más. Ismail Haniyeh, dentro de Hamás, era un moderado y era el hombre que en este momento estaba llevando las negociaciones para un alto el fuego o para un intercambio de rehenes, digamos, mediadas por Qatar, pero él era el delegado por parte de Hamás que estaba, digamos, dialogando no en forma directa con los israelíes, pero sí a través de Qatar. Entonces, si matás al mensajero de la paz, ¿qué estás diciendo? Esto se agrava, escalando el agravamiento, porque esto sucede cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vuelve de Estados Unidos, había estado en el Congreso en Washington, 58 veces lo aplaudieron de pie, tanto legisladores demócratas como legisladores republicanos. Es decir, el respaldo que obtuvo Netanyahu, y sin duda habló con Joseph Biden sobre que iba a hacer estos atentados, es evidente, porque hubo otro atentado más que después lo comento, hubo 2 atentados en el mismo día, con diferencia de 3 días, es sin duda que esto lo hablaron. Entonces, el mensaje bélico y el de no a la paz es tanto de Estados Unidos como de Israel. Y un tercer mensaje que yo entiendo, y es un mensaje a China. ¿Por qué? Porque hemos comentado varias veces en este programa, ¿no es cierto, Marcelo, los buenos oficios de China respecto de rivales históricos en Oriente Medio. Por ejemplo, en marzo ellos lograron acercar a Irán con Arabia Saudita, algo realmente que fue un bombazo, un éxito, porque son 2 países muy rivales, uno chiita, el otro sunita, con grandes diferencias históricas, y bueno, se logró que ambos se acercaran, ambos integran ahora los BRICS ampliados. Y hace poquito, a fin de julio también, logró que se juntaran en Beijing representantes de Hamás que es como dije, un organismo musulmán activo, sunita también, con el movimiento Al-Fatah, que era el movimiento de Yasser Arafat, que es laico y que tienen muchas diferencias. Vos sabés que escribí una nota para el Destape que sale mañana, siempre hago mi chivo los sábados, pero ¿por qué lo digo? Porque yo estuve cubriendo justamente la elección de Gaza en la que gana Haniyeh, este hombre asesinado. Y a mí me sorprendió mucho, estoy hablando de enero del año 2006, yo estaba allá, y me sorprendió mucho porque ellos tienen un sistema parlamentario, es decir, las elecciones eran legislativas, el que gana, el que tiene más votos, es el que elige el primer ministro. Y jamás tuvo más votos que Al-Fatah. Por lo tanto, eligieron a Haniyeh como primer ministro. Y me sorprendió porque al otro día de las elecciones, Haniyeh tiró o lanzó mensajes de diálogo a el primer ministro de Israel, que en aquel momento se llamaba Ehud, era de Kadima, ahora no me acuerdo el apellido, Ehud Olmert. Era un moderado, era un centrista. Pero, digamos, me sorprendió porque la propaganda electoral que venía haciendo Haniyeh no era dialoguista, pero empezó de repente a decir, bueno, es momento tal vez de que palestinos y israelíes hablemos, etcétera. No pasaron 24 horas que llegó Condoleezza Rice, que era canciller de Estados Unidos, de George Bush hijo en aquel momento, para embarrar la cancha. Es decir, nunca Estados Unidos ni Israel quisieron la paz. Quieren guerra. Quieren guerra. Y esto me parece que pasó ahora, lo deja más claro que nunca, porque este hombre era un moderado, porque era un dialoguista, porque estaba justamente tratando de negociar alguna línea de paz. Y pocos días antes, comenté 2 o 3 días antes,
habían matado en el sur del Líbano a otro líder militar importante, muy cercano al líder de Hezbollah, a Nasrallah, de una manera también con un misil, etcétera. Es decir, provocando no solo a los palestinos de Gaza, a los musulmanes del Líbano, y probablemente haya una reacción también de los sectores hutíes de Yemen. Esto obviamente tuvo reacción en todo el mundo musulmán, persa, árabe, turco, etcétera. Todo el mundo musulmán, Turquía, Pakistán, Irak, todos reaccionaron con mucha bronca, ¿viste? Con mucho enojo a esta actitud. Por eso digo que esta escalada en Oriente Medio, tanto de Estados Unidos como de Israel, recuerdo que Estados Unidos ha aportado el 63% de las armas que usa Israel en Gaza, para tener en cuenta, porque como están en época electoral, no se hacen como que por ahí no saben que van a hacer algún acuerdo, pero la realidad es que el belicismo es la primera y la única, diría yo, estrategia. Entonces esto, ¿no? La escalada, el peligro de esta escalada de Oriente Medio, que puede, lamentablemente, esperemos que no, pero terminar en una escalada, en una guerra planetaria, o por lo menos muy ampliamente regional. Y cierro esto, que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero me acabo de acordar algo interesante que dijo Cristina, porque habló de este tema indirectamente, porque dijo: China es un país que ha llegado a un progreso enorme, económico y social, y lo hizo sin disparar ni un solo tiro, vale. ¿No? La diferencia con estos países, Estados Unidos e Israel, que basan su crecimiento económico con los portaaviones y los misiles respaldándolos. Y como todo tiene que ver con todo, también, ¿no? Los mismos que arman y financian ya ni siquiera guerra, ¿no? Exterminio de los y las palestinas por parte del gobierno genocida de Israel en Palestina, son los que acusan, ¿no? También de violentos al gobierno venezolano, mientras que es todo lo contrario. E incluso María Corina Machado también todo el tiempo felicitando a Netanyahu y poniéndose a sus órdenes. Así que, bueno, muchas gracias, Telma, tu informe estuvo excelente, y vamos a una tanda y enseguida venimos. Gracias. Diálogo Internacional. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530.
Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ya en la última parte de Diálogo Internacional, este programa bien intenso, vamos a leer algunos mensajes de las y los oyentes. En realidad tenemos muchísimos mensajes, se agradecen la información que estamos brindando sobre Venezuela. Vamos a nombrar, recibimos de siempre nuestro amigo italiano Roberto Casella, de Tito de Bariloche, Adriana de la Plata, Marcelo de Berizo, Zulma. Bueno, a partir de ahí, porque al principio nos olvidamos de decir el libro, a partir de ahí arrancan a pedir el libro que después al final lo vamos a sortear. Sergio de la Cera, Silvina María Sati, el doctor González Río, Mónica de Olivos. Mónica de Olivos pide datos que, no sé, no los pasamos de Venezuela, lo digo muy rápido. Participó un 60%. Estos son los datos con la transmisión del 96.87% que decíamos que fue el último informe del CNE. La participación electoral fue del 60%, 12.386.669 votos para Maduro. Perdón, ese es el total, disculpen, ese es el total de los votantes. Para Nicolás Maduro, 6.408.844, que es el 51,95%, es decir, el 52% de los votos. Y para Edmundo González, 5.326.104. No anoté el porcentaje, pero era el 41, algo así, perdón. Pero después el resto de los candidatos. Bueno, seguimos. Oscar Luque, Horacio de Tigre, también Alicia, quieren el libro, Rubén de José Mármol, Osvaldo de Valvanera, Mirta de Congreso, Jenny de Cava. Y en un ratito vamos a seguir con más mensajes, que tenemos muchísimos, porque ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Sí, Paula, bueno, como decíamos hoy cuando estábamos hablando del tema de Venezuela, no podíamos no vincular, por la importancia que tiene el tema de lo que se está jugando en Venezuela, la columna, a un tema que me parece que a mí es importante, porque lo decía Atilio al principio, vos Atilio lo estabas diciendo, y también lo nombraba Brito García, ¿no? Que yo les comentábamos, siempre para hablar de Venezuela hay que tener la palabra petróleo presente, y lo que representa. Porque si, como dice mucha gente, si Venezuela no fuese la mayor reserva de petróleo, un gran producto de petróleo, de otra forma se tratarían estos temas, ¿no? Eso lo sabemos. Entonces, la idea era también poder charlar un poco qué representa Venezuela en la relación que está tejiendo con los BRICS, que es un tema que nosotros venimos siguiendo, y que en los últimos tiempos ha habido algunas novedades del acercamiento. Venezuela está en la lista de países que ha pedido ingresar como miembro pleno de los BRICS, ¿no? Y se está trabajando en ese sentido. Y ayer Nicolás Maduro, el presidente electo de Venezuela, afirmó en una rueda de prensa, dijo que si la cosa seguía así con Estados Unidos, podía conceder los derechos de explotación de petróleo y gas a los países de los BRICS, ¿no? Directamente, que es una de las cosas que más asusta a Estados Unidos. Maduro dijo: si esta gente de allá del norte y sus asociados en el mundo cometen el error de su vida, entonces esos bloques de petróleo y esos bloques de gas que ya estaban firmados pasarán a nuestros aliados de los BRICS. Reconoció para esto también que las inversiones más grandes para la explotación de petróleo y gas en Venezuela provienen de los países miembros del BRICS, y que esto le da a Venezuela otro tipo de negociación y de fortaleza por la producción que tiene de energía. Maduro también agregó que el mundo ya no depende de la élite gobernante de Washington, sino que hay otro mundo, y ese mundo está abierto con todas sus posibilidades políticas, diplomáticas, culturales, económicas, financieras, comerciales, etcétera. Ese mundo está abierto a Venezuela, ¿no? Y que Venezuela estaba abierta al mundo para trabajar en estos temas. Como sabemos, el BRICS, que ahora existe también como BRICS más, BRICS Plus, fue inicialmente integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y el 1 de enero de este año se incorporaron Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. En esa lista estaba la Argentina, que por decisión del presidente Milei
no se integró como miembro pleno de los BRICS, cosa que hemos comentado y analizado aquí en el programa largamente, ¿no? Ahora, ¿qué representa el BRICS y por qué también para los Estados Unidos y para las derechas del continente es importante atacar a Venezuela, derrotar al gobierno de Maduro y no permitir que Venezuela entre a los BRICS? Porque con esta ampliación de miembros que tuvo el 1 de enero del 2024, los BRICS ya representan alrededor poco más del 35% del PBI mundial, el 45% de la población, y producen casi el 44% del petróleo crudo del mundo. O sea, imaginemos la incorporación de Venezuela a los BRICS. Ya estaría produciendo los países de ese bloque más de la mitad del petróleo que se produce en el mundo. Más allá del aumento que tendría en la representación del PBI, casi a un 40%, y cada vez más cerca de lo que sería la mitad población mundial. O sea, esto es lo que creo que también siempre tenemos que tener en cuenta cuando se dan estos procesos golpistas y desestabilizadores en América Latina y sobre todo contra el gobierno de Venezuela. En ese sentido, un mes antes de las elecciones, el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, había informado que Venezuela avanzaba con mucha fuerza hacia la incorporación plena en los BRICS y que esto iba a ser muy importante por los aportes que podía hacer Venezuela y la colaboración que podía tener con estos países. Sabemos que las dos potencias más importantes que reconocieron rápidamente el triunfo de Nicolás Maduro fueron China y Rusia, y la Federación Rusa, no casualmente. Y el presidente Putin ayer también mandó una invitación formal a Nicolás Maduro para asistir a la reunión del BRICS Plus, que se va a realizar en Kazán, en Rusia, del 23 al 24 de octubre, y que tiene como lema BRICS y Sur Global, construyendo juntos un mundo mejor. Así que mientras los Estados Unidos y las derechas afines a los intereses del imperialismo estadounidense siguen tratando de impedir el normal proceso de las elecciones en Venezuela y que Nicolás Maduro, como fue reelecto, pueda asumir un nuevo mandato, desde esa otra parte del mundo que se está agrupando en esta multipolaridad que se está construyendo, también se acelera, se lo invita a Maduro a la reunión de los BRICS, y creo que veamos cómo se desarrolla la crisis en Venezuela, pero si logramos un final acorde a lo que nosotros esperamos, que se reconozca el gobierno de Nicolás Maduro, seguramente no pasará mucho tiempo donde estemos hablando del ingreso de Venezuela a los BRICS, transformando a ese bloque en el mayor productor de energía del mundo. Así es. Atilio, por favor, ¿querías decir algo? Quería hacer un par de comentarios, ¿no? En relación a esto último, no cabe ninguna duda que para los BRICS la incorporación de Venezuela es de fundamental importancia. Porque si bien ellos disponen ya de una proporción muy fuerte del producto del crudo, ¿no es cierto?, de la producción de crudo, lo de Venezuela le agregaría nada menos que la mayor reserva mundial, el 21%, decía Luis Brito García, de las reservas probadas. Y los BRICS ya tienen el 44%, si le sumamos la de Venezuela, es el control total de... Control total. Y esto hay que ponerlo entonces en el contexto de la planificación a largo plazo que está haciendo Estados Unidos, en donde, por ejemplo, el tema del petróleo desempeña un papel fundamental. ¿Por qué? Porque según los desarrollos tecnológicos actuales, no hay manera, por lo menos en lo que se percibe a lo largo de varias décadas, de reemplazar el petróleo con otro tipo de combustible que pueda hacer funcionar, por ejemplo, una flota de mar. Estados Unidos tiene la flota más grande del mundo, tiene algunos de los portaaviones más modernos, tienen propulsión nuclear, pero no todos los otros todavía tienen propulsión con fuel oil o gasoil o algún derivado, ¿verdad?, de combustible fósil. Los aviones
no pueden volar hoy por hoy con la tecnología que se prevé, no la actual, la que se prevé en los próximos 30, 40 años, no pueden volar si no hay petróleo. O sea que el escenario no podría ser más distópico, y Estados Unidos lo que está tratando de hacer, apoderarse de esa reserva mundial, como muy bien lo explicó Luis Brito, llenar eso de bases militares para defenderla de cualquier intento de extraer petróleo y mandarlo para otros países, y hacer que cuando todo el mundo sediento de petróleo no tenga una gota de petróleo, Estados Unidos, con esa reserva de petróleo de Venezuela exclusivamente para ellos, pueda someter a todos sus rivales, ¿verdad? Este es el plan. Por eso, digamos, la importancia excepcional que le atribuyen a Venezuela, a lo cual hay que agregar un dato, ¿verdad?, que ya no es tan lejano. Estamos hablando de este escenario de 40, 50 años plazo, lo cual en la vida de las naciones no es tanto. Pero, por ejemplo, en el corto plazo, hay que recordar que el petróleo que viene de Medio Oriente demora entre 45 y 50 días en llegar a Houston, que es la entrada por la cual el petróleo se incorpora a la economía norteamericana, y el que viene de Venezuela se demora 4 días. Y además circula por el interior del Mar Caribe, vigilado por cerca de 40 bases militares, como quedó demostrado en el libro de Telma, Territorios Vigilados, cerca de 40 bases militares norteamericanas en la zona del Caribe insular y del Caribe continental. Por lo tanto, un petróleo seguro, que llega más rápido, que tiene menores costos de flete, y que, bueno, no tiene ningún sentido dejar que esto vaya a ser explotado por los nativos, ¿verdad?, dicho así con mucho prejuicio por parte de los estadounidenses, sino que tenemos que hacerlo nosotros. Es lo que dijo, digamos, en ese video Donald Trump, cuando critica al gobierno de los demócratas. Él dijo: ya Venezuela estaba colapsada, la teníamos en un puño, y sin embargo la dejaron escapar, y ahora le estamos comprando petróleo en dictador. Textualmente eso fue lo que dijo Donald Trump. Entonces, todo esto simplemente para subrayar la excepcional importancia de Venezuela, a la cual yo agregaría también el hecho de que Venezuela, de alguna manera, es un puntal en el proceso de integración latinoamericana, por muchas razones. Un país que ha estado siempre al frente en esa lucha. Vemos que en otros casos el aporte, ¿verdad?, o por lo menos la apuesta hacia la integración existe, pero es más moderada. Por ejemplo, el caso de México. México también apunta a eso, pero México es un país que está muy condicionado por su cercanía, yo diría, tóxica con los Estados Unidos. Entonces, algunas cosas que hace el gobierno bolivariano no lo puede hacer el gobierno mexicano, por más que haya buena voluntad. Entonces, me parece que lo excepcional de esta elección es que para ellos, para Estados Unidos, era la oportunidad de apoderarse definitivamente de Venezuela. Les salió mal, pero ojo, el imperio nunca se conforma con una derrota, y van a venir a la ofensiva, y yo no descartaría que intentaran aplicar una opción militar. Por algo me sorprendió a mí la frase final en la entrevista con Luis Brito García, cuando dijo: vamos a defenderlo, inclusive si tenemos que hacerlo por la vía armada. Una cosa que Luis no hubiera dicho en otras condiciones, pero que en este momento le pareció importante recalcarla. Bueno, nomás eso quería decirles, así, nada, comentarlo con ustedes y compartir. Sí, porque, bien, Atilio, muchas gracias. Y porque recordemos que justamente el proceso bolivariano, la revolución bolivariana que gobierna Venezuela y que tiene un pueblo organizado en comunas, organizados también con milicias populares bolivarianas, pero es en unidad cívico-militar policial. Las FAM, las Fuerzas Armadas Nacional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene 5 componentes, el quinto es esa milicia popular territorial bolivariana, pero esta Fuerza Armada está totalmente consustanciada con este proceso bolivariano, antiimperialista, democrático, popular que se lleva adelante en Venezuela. Por lo tanto, como siempre decía Chávez, es una revolución pacífica, pero no desarmada, y la van a defender con uñas y dientes. Agrego un dato importante, compañeros, compañeras, porque acá nos piden, nos felicitan las oyentes del informe que estamos tratando de dar y que hay que seguir buscando, porque en estas 2 horas tampoco nos alcanzó para decir todo lo que habría que decir, pero agrego esto de que
hace 2 días el presidente, porque la oposición violenta habla fraude, pero no presenta pruebas, o las que presenta son truchas, como mostramos antes, y no las judicializa, porque también hay toda una campaña de descreimiento a la institucionalidad Venezuela en su conjunto. Bueno, el presidente Nicolás Maduro sí concurrió a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia para meter lo que se llama un contencioso electoral. Por lo tanto, con ese contencioso electoral, un recurso contencioso electoral, la sala electoral del Poder Judicial se ve obligada a iniciar paralelamente, mientras se remonta y todo el ataque cibernético y el CNE termina de transmitir los datos, no publicar actas, transmitir porque es un sistema electrónico. Mientras tanto, el Poder Judicial inicia una investigación exhaustiva de todo lo denunciado de los ataques cibernéticos y pide a todos los partidos que acerquen sus copias de las actas, cosa que hicieron 9 candidatos, incluyendo a Nicolás Maduro, porque tienen copia del 100% de las actas, pero, o casualidad, este señor Edmundo González no se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia y no presentó ninguna de sus actas. Por lo tanto, y está incurriendo en un delito electoral. Bueno, eso es una información que queríamos agregar. Se nos está yendo el programa, hay un montón de saludos. Vamos a hacer lo que no hicimos al principio, porque entramos tan embalados con lo de Venezuela, pero agradecer muchísimo primero a nuestro equipo, a Leandro Deza, nuestro productor general, a Florencia Fresa, nuestra operadora de lujo, a Vicente Castro con las redes, también a la compañera Noelia Giorgi de la UNDAP, y a Rodolfo Amaui, a Lalo Recanatini, que nos musicaliza, tan lindo nuestro programa, y también agradecer rápidamente a todas las repetidoras AFM Mestiza, la radio 88.5 de la Universidad Nacional de Arturo Jaureche, a la radio UNER 100.3 de la Universidad Nacional de Entre Ríos, a Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, a la FM 90.3 de Radio Bariloche, a la FM La Cigarra 96.7 de Salta y de la República Bolivariana de Venezuela, Oyeven, y la Radio del Sur, y también la radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa de México. Bueno, y si me permitís, sí, favor, Paula, ahora que estamos agradeciendo y saludando, creo que manifestar nuestro profundo repudio a la intervención de la Universidad de Madre de Plaza de Mayo y nuestra solidaridad con todas y todos los docentes, estudiantes y trabajadores de la universidad. Me hiciste acordar, hablando de la universidad, pasamos un chivo que el jueves, lo digo ahora porque me acordé, Atilio, este jueves 8 de agosto, justamente, junto con Cristina Camaño, con la compañera, la madre de Plaza de Mayo, Carmen Arias, y también con Marcela Koenig, vamos a estar Atilio y yo presentando nuestro libro, Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina y el Caribe, ese que le pusieron a Cristina hoy en la mesa los compañeros de México y lo andaban repartiendo ahí en el discurso de Cristina. Bueno, acuérdense, en la universidad, vamos a estar en la casa de las madres, y con Cristina Camaño, no sé si lo dije, con la rectora, así que va a ser muy importante ahí también, como un acto de apoyo a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y de solidaridad. Y yo quería agregar también un par de cositas más. El martes, en el Centro Cultural de la Cooperación, se presenta el libro de Juan Francisco Martínez Pería. ¡Qué lindo! Sobre George Padmore, que es sobre la tradición radical negra y la liberación del sur global. Importante. Un libro muy, muy interesante. Es hasta el martes a las 19 horas. Y el miércoles voy a estar en un conversatorio con Pedro Peretti, en el bar Doble Sentido. Este miércoles hablando con Pedro sobre la realidad económica, social de la Argentina. Miércoles 7, 18:30 horas, en el bar cultural Doble Sentido. Así que búsquenlo en Google, están toda la información. O sea, tenemos una semana muy martes, miércoles y jueves. Seguimos con los chivos. También nos manda una asidua oyente del programa, Rosa Entel, que ella dirige un ciclo de cine debate en Campichuela 472, que es el Club Premier Solidario. Es una actividad La Gorra, la dirige Rosa, y van a pasar, es un cine debate, van a pasar la película Goyo el sábado que viene. Me falta conseguir el horario, a las 17 horas. Y también Telma, ¿no? Contar que Telma se acaba de ir porque se fue. ¿Dónde se fue, Marce? Telma se acaba de ir ahora para Morón, donde está con Irina Hauser,
presentando el último libro de Irina, que está muy bueno, que justamente sobre Cristina, presa o muerta, así Exacto. que es importante, pero bueno, va a ser, búsquenlo en el Centro Cultural Nuevo Encuentro. Ahí está. En un rato más Así tienen es, tiempo. así es, sí. Bueno, más oyentes, Juan Miguel de Martínez. Sí, critica al Mugre, que es este Almagro de la OEA, que por qué no reclama por la democracia en Haití. Exactamente, así es la doble vara. También piden el libro. Nicolás Sherpa, Ramón de Merlo, Rosario de Vicente López, Roque de Escalada, que nos pedía que nombráramos a los periodistas que en canales amigos como C5N. Bueno, podemos nombrar a Dugan, me dijeron que anduvo bastante confundido. Miren un ratito y lo ven. También sí, hay compañeros que realmente se confundieron mucho, y Cintia combatiendo por la verdad que un abrazo enorme para nuestra compañera Cintia. También Marcelo de Tristán Suárez nos escribió, Hugo Salvo, bueno, y más, pero no llegamos a leer ya, porque nos siguen todavía, mira, nos siguen entrando tantos mensajes y preguntas. Esperamos haber evacuado las dudas que nos preguntan con lo que estuvimos tratando de hablar aquí en el programa. Muy importante lo de Luis Brito. Luis Brito, ¿se acuerdan, Atilio, que la semana pasada o antes estuvo dando declaraciones, leyendo el programa de esta oposición violenta en Venezuela, que está escrito en inglés, in English? Claro. Así que si quieren ser una colonia yankee. Claro. Y los libros, porque nos estamos pero digo haciendo. esto, el programa es el programa que Luis Brito tradujo, que está en inglés, es el programa el mismo de aquí de Milei, exactamente. Por eso calcadito. decía en el reportaje Luis que era como la ley bases directamente, sí, ¿no? Exactamente, claro. Calcadito. Y además, una cosa que yo vi y que las venezolanas no se daban cuenta, en cada Twitter de esta señora María Corina Machado, ¿saben cómo firma? BLLS, o sea, viva la libertad, carajo, para que vean que es la internacional derechista articulada. ¿Y quién ganó el libro, Paula? Bueno, acá nuestro productor general Leandro Deza nos dice que el libro ha sido ganado por Nicolás Sherpa. Así que ahí está, muy bien. ¿Repetí el nombre? Nicolás Sherpa. Tiene que ir a buscarlo. Bueno, por dónde Marce. Ganaste el libro Manual del Demagogo de Raúl Frari. Podés pasar a retirarlo a partir del lunes por Avenida Entre Ríos 921 en Ciudad de Buenos Aires, librería Badaraco. Felicitaciones. Muy bien, bueno, qué programa más intenso, como siempre, nos quedaron un montón de temas, pero bueno, la verdad que eso era, nos dedicamos mucho a Venezuela, vale la pena, vamos a seguir entrevistando más compañeros, compañeras, les agradecemos mucho a la oyentada por todos los mensajes y agradecimientos, y bueno, seguiremos el sábado que viene, Atilio. Sí, el sábado que viene, y mientras tanto aquellos que no han podido ver todo el programa saben que en un ratito más ya va a estar disponible en YouTube, así que los invitamos a que también nos sigan por ahí. En YouTube, en Spotify, de varias formas pueden acceder al programa durante la semana y a partir de Así es. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo a todas y todos. Quédense escuchando. El tango será popular o no será nada. Me voy también, como acá veo en nuestro estudio hermoso, la fotito de nuestra Eve de Bonafini, que estoy segura cómo ahora estaría gritando con esa pasión a favor del pueblo venezolano, defendiendo a Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana. Y así que bueno, nos despedimos como siempre, hasta la victoria siempre. Adiós.